cada grupo. Esta es la última clase donde vamos a tener invitados que nos ilustran sobre algún contenido específico. Y en tu caso nos pareció muy importante cerrar este ciclo con el libro de ustedes, tuyo y tu hermano, La batalla del futuro, algo en que creer, que está muy alineado con nuestra visión, y sobre todo porque es una propuesta desde los millennials, que además es la generación que va a tener que implementar y hacer realidad esto, y que es buenísimo estar pensando el país con los problemas que arrastramos de décadas, pero en clave cuarta revolución industrial, cómo usar la tecnología a favor, y por eso te agradecemos muchísimo que estés aquí. No, por favor, gracias por la invitación, un placer, me encanta, o sea, que existan incluso este tipo de materias, me parece fantástico porque es parte de lo que reclamamos o, o decimos que es importante en el libro, ¿no? Que existan estos también espacios de reflexión para poder pensar hacia el futuro, así que nada, para mí un placer, gracias, gracias también a Gaspar ahí que me Bueno, estuvo... esta es la cátedra del profesor Roberto Serra, que Muchas es una gracias, cátedra Roberto. de estrategia, y a raíz del libro que escribimos Silvia Inanstad y yo hace unos años, La Argentina Innovadora, Roberto nos propuso hacer esta materia que, además que a nosotros nos parece importante, nos encanta porque los alumnos nos dicen que es como la primera vez que sienten que están hablando de las cosas que les van a servir, ahora cuando se reciben, porque ya se reciben la mayoría de este cuatrimestre. Entonces, y además que la materia, los que vienen vienen a enseñar son protagonistas de los que son los protagonistas que están cambiando el país. Así que te voy a presentar un poquito y después dejamos que vos hagas un poco tu presentación sobre el libro. Bueno, Augusto es politicólogo, es licenciado en Relaciones Internacionales de la UCA y también obtuvo el premio de Ciencias Políticas y se desempeña como profesor. Él dice que estudió en 7 universidades de 6 países distintos, después le podemos preguntar dónde. Tiene un minor en América Latina de PUC de Chile, bueno, acá dice también, una maestría de la Sorbona y de la Universidad de Salamanca. Fue reconocido por la Comisión Fulbright de Estados Unidos, la Fundación Carolina de España, y es fundador y director de la consultora Panorama, y se especializa, ¿no?, en innovación, transformación digital y el futuro del trabajo. Y el libro que escribió lo escribió con su hermano Matteo Salvato, que él sí es un campeón internacional en robótica y es fundador y CEO de la compañía Asteroid Technologies y creador de la aplicación Háblalo, que seguramente ustedes han conocido porque ha estado mucho en los medios, que ayuda a más de 140.000 personas con dificultades comunicacionales, y es también director de innovación de la Escuela ORT. Y bueno, lo interesante es que estos dos hermanos, uno que se dedicó a estudiar las ciencias políticas y el otro la tecnología, tienen esta mirada de cómo juntar las humanidades y la tecnología para pensar el presente y el futuro de la Argentina. Así que, Augusto, encantados de escucharte y después abrimos al diálogo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación también. Tengo una pequeña PPT, pero capaz mejor ni siquiera la pongo porque un poco, primero que ustedes, la mayoría de las cosas que vamos a ver en la PPT y muchas de las cosas que se ven que están en el libro probablemente las hayan visto en alguna otra clase. Entonces, un poco me parece que está bueno aprovechar estos 15 minutos más o menos para contarles cómo surgió la idea de hacer este libro y qué es lo que de alguna manera buscábamos reflejar. Entonces, nosotros en principio responder una de las preguntas que probablemente aparezcan
que tiene que ver con qué hacen un politólogo y alguien que es de un técnico, digamos, o alguien que es analista en sistemas y busca especializarse en negocios digitales, eh, por qué están escribiendo algo juntos, ¿no? Y entonces, más allá de por el hecho de que son hermanos, digamos, del hecho fortuito de ser hermanos, ¿qué valor puede aportar que escriban un libro juntos? Entonces, justamente me parece interesante entonces por esto contarles que en principio este iba a ser un libro sobre tecnología, ¿no? Un libro donde estén, si quiere, explicadas de forma sencilla, digamos, respetando también un poco el estilo comunicacional de ambos, de una forma sencilla, amigable, eh, fresca, digamos, las tecnologías que hacen, desde nuestro punto de vista, la cuarta revolución industrial. Entonces nos sentamos a escribir, escribimos los primeros capítulos, tratamos de ir entrevistando gente, entonces hablamos de inteligencia artificial, escribimos sobre blockchain, escribimos sobre Big Data, y en determinado momento nos dimos cuenta, o nos pareció al leer lo que estábamos escribiendo, que esto también me parece que es parte de lo que mencionamos al final del libro, que tiene que ver con algunas actitudes que tenemos, que es importante que tengamos hacia el futuro. Nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo no estaba bueno, o sea, es decir, que a nosotros nos había costado un montón hacerlo, que nos parecía interesante, pero que verdaderamente no aportaba valor, es decir, había un montón de otras herramientas disponibles, mucho mejores y más innovadoras para aprender sobre qué es blockchain o qué es inteligencia artificial, que comprándose este libro, digamos. Entonces, medio que no es que tiramos todo lo que habíamos hecho, pero parte de eso decidimos cambiarlo y nos dimos cuenta que estábamos enfocando mal el tema, el problema o la cuestión. Y entonces, en ese momento decidimos aprovechar verdaderamente nuestros dos perfiles, o nuestros dos mundos, si se quiere. Por un lado, digamos, la parte de la ciencia política, digamos, nos sirvió para entender cómo es que las sociedades estaban cambiando, cómo estaban cambiando las sociedades. Entonces tratamos de darle un marco un poco más, si se quiere, social o global al asunto, y entender, y esto es muy importante, desde América Latina y para América Latina, cómo estaban cambiando las sociedades. Es decir, nosotros no queríamos hacer un libro sobre tecnología, digamos, genérico, como el que podrías comprar en cualquier librería, entrando a cualquier librería en los Estados Unidos perdón, o en Amazon, sino que lo que buscamos era hacer un libro que refleje la realidad latinoamericana y argentina, con todas sus particularidades, y ahora después les cuento un poco cuáles específicamente. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, entendíamos que buena parte de ese gran cambio que se estaba produciendo a nivel social tenía que ver con la tecnología, pero no exclusivamente. Es decir, hay un montón de otras cosas que están pasando, ustedes lo sabrán, que tienen que ver con cambios, por ejemplo, donde la tecnología es protagonista, pero no necesariamente es el protagonista principal, es decir, que tienen que ver con cambios más profundos a nivel macrohistórico, a nivel de evolución de las sociedades y demás. Entonces, un poco todo eso tratamos de combinarlo y escribir un libro que sea, y este es un poco el pitch del libro, pero en realidad es real, digamos, que sea una caja de herramientas para el futuro, es decir, donde estén, si se quiere, desarrolladas o un montón de preguntas más que de respuestas sobre la sociedad del futuro en distintos ámbitos. Y nosotros lo que vemos es que se están generando cambios en prácticamente todos los ámbitos, y por eso dividimos el libro en distintas batallas del futuro. Y hablamos de la batalla por ejemplo, por la representación política. Es una de a mí las que más me gusta por haber estudiado ciencias políticas. Nosotros entendemos que
que tenemos que dar o pensar un paso más allá sobre las cosas que están cambiando en el mundo. Es decir, hoy, mediante sistemas como blockchain, podemos no solamente generar contrataciones públicas mucho más transparentes, mucho más eficientes, sino también desarrollar sistemas de votación súper seguros. Entonces, ¿estamos dispuestos a, por ejemplo, poner en debate la cuestión de la democracia representativa en sí misma por la incorporación de una tecnología? No sé, este tipo de preguntas tratamos de hacernos. O sea, preguntas como, por ejemplo, ¿tiene de alguna manera que regularse el mundo de las criptomonedas o el mundo de las redes sociales, cuando en realidad nacieron justamente con el espíritu de la descentralización, y es decir, no estar reguladas por una entidad centralizada, como puede ser un Estado, como puede ser incluso una empresa? Entonces tratamos de hacernos estas preguntas en distintos ámbitos. Otra de las batallas que nosotros mencionamos, que en realidad es la primera que ponderamos, y esto tiene que ver con el hecho de desarrollarse en un contexto latinoamericano, es la batalla contra la brecha digital. Una de las cosas que nosotros observamos es que en los países latinoamericanos, y acá voy a hablar específicamente de Argentina, hay un nivel, en el caso argentino, muy alto de penetración de Internet, la verdad. Y si nosotros medimos brecha digital, digamos, como se suele medir, lo que vamos a ver es que en realidad esa brecha se está cortando cada vez más. Cada vez más personas tienen acceso a Internet. O sea, siempre cuando hablamos de esto, surge el caso particular de alguien que vive a X kilómetros de la capital o en X lugar y no tiene acceso a Internet. Pero la realidad es que la mayoría de los argentinos, la amplia mayoría de los argentinos, tiene acceso a Internet, y a un Internet de calidad relativamente buena. Entonces, nosotros cuando hablamos de brecha digital, no hablamos de la brecha de acceso, sino que lo que decimos o lo que proponemos es que brecha digital se mida, que brecha digital se mida en términos de habilidades digitales, ¿no? Que es una de las formas en las que se está empezando a medir. O sea, no estamos hablando de temas de acceso, estamos hablando de temas de habilidades, ¿sí? De cómo usamos esa tecnología. Y ahí, digamos, la brecha digital ya no se cruza necesariamente con la cuestión de o una cuestión de vulnerabilidad social. Si bien sí, también es un componente importante, pero tiene que ver con una cuestión también de cómo lo utilizamos. Y esa es una de las grandes batallas que nosotros mencionamos como las batallas del futuro. Después hablamos, por ejemplo, de la batalla por la economía del conocimiento, que bueno, ahí creo que ustedes deben haber visto mucho más. Nosotros, una de las cosas que planteamos es que hay dos Argentinas, en realidad hay muchas más que dos, pero para simplificarlo mucho decimos que hay dos, o que puede haber dos Argentinas, es decir, una Argentina si se quiere, donde todos los problemas sociales y económicos que conocemos, y una Argentina donde se han desarrollado, bueno, los 11 unicornios que conocemos, donde hay un ecosistema emprendedor muy pujante, muy importante, es decir, nada que ustedes no hayan visto, me imagino, en el resto de las clases. Y por último, y quiero cerrar con esto, digamos, esto nos permite hablar o desarrollar una idea sobre la Argentina del futuro, es decir, sobre las sociedades del futuro. Y nosotros lo que vemos, lo que entendemos, es que la Argentina carece de una narrativa de futuro. Y esto es parte de las primeras partes del libro. Es decir, mientras está pasando todo esto, mientras tenemos la economía del conocimiento, que genera un montón de puestos de trabajo en todo el mundo, y en la Argentina también, más de 400 y pico mil puestos de trabajo, mientras tenemos de forma directa e indirecta, mientras tenemos, por ejemplo, digamos, esta revolución tecnológica que está cambiando absolutamente todo la forma en que vivimos, etcétera, 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 las narrativas, digamos,
a nivel político, a nivel social de la Argentina, carecen de una mirada de futuro, es decir, no están enfocadas en las sociedades del futuro, sino que están más bien enfocadas en el presente, ¿sí? En el presente y en la coyuntura. Y nosotros ahí citamos un libro de Oppenheimer, de Andrés Oppenheimer, que habla de las sociedades latinoamericanas como, si se quiere, atrapadas en el pasado, ¿no? Y nosotros ahí de alguna manera, a ver, no coincidimos del todo, por lo menos en el caso de Argentina, de argentino, hacemos foco en la coyuntura, en el presente, o sea, que creo que el presente está mucho más arraigado en los debates y en las disputas políticas, y eso nos genera una falta de mirada hacia el futuro. En la clase dirigente en general, o sea, nosotros siempre hablamos en términos de clase dirigente, no es el término que más me gusta, digamos, hablar en términos de clase, pero a falta de un concepto mejor, hablamos de clase dirigente en sentido amplio, entendiendo dirigencia empresaria, dirigencia sindical, mediática, obviamente política, económica y académica. Es decir, hay una, primero, y si me pongo a hilar más fino, hay una carencia de una clase dirigente entendida como tal y que se autoperciba como dirigente como tal en la Argentina. Y en segundo lugar, lo que vemos es que este sector político, sociopolítico, carece de una mirada de futuro y de largo plazo. Entonces, eso es un poco lo que nosotros trabajamos en el libro, y bueno, un poco la batalla del futuro es también la batalla por generar estas narrativas, que nosotros le llamamos de forma un poco más amigable algo en que creer, que es el subtítulo del libro, y que esas narrativas estén relacionadas con el futuro y con digamos, una mirada de largo plazo. Yo creo que me voy a quedar acá, o sea, podemos profundizar en cualquiera de estos temas o en cualquier otra cosa que quieran charlar, pero quería hacer como este paneo general, esta introducción de cuáles son los temas para mí más importantes y cómo fue que llegamos a escribir este libro. Y después simplemente contarles que nosotros esto cuando damos una charla sobre el libro siempre lo ponemos, pero en parte porque nos sorprendió mucho a nosotros, es decir, nosotros largamos este libro, habíamos arreglado con la editorial poder hacer una preventa de un cupo de libros que teníamos nosotros, y de los cuales donamos una parte de la, digamos, ganancia de esa venta, donamos una parte a la aplicación Háblalo, es decir, a la aplicación que, bueno, recién les contaba María Eugenia que había desarrollado Mateo. Entonces nos habíamos reservado, si se quiere, una cierta cantidad de libros para prevenderlos nosotros y poder generar esa acción. Y lo largamos un día, un 7 de junio, un 6 de junio a la noche, simplemente con un video en Instagram. Que bueno, a veces lo tengo acá después, si quieren se los paso, se los muestro, pero simplemente con un video, una publicación en Instagram y una pequeña publicación en Twitter diciendo, bueno, este es el libro que hicimos, y lo pueden comprar acá en esta web. Sin publicidad, no le pusimos publicidad a ese video, sin ir a ningún medio, después fuimos a varios, pero en ese momento sin ir a ningún medio. Y en ese momento, en esa noche, digamos, nosotros esperábamos vender 200, como mucho, 150, y vendimos en esa misma noche 2000 libros. Al otro día nos levantamos y no solo no lo podíamos creer, sino que además nos preocupó muchísimo porque tuvimos que salir corriendo a la editorial a que nos den físicamente los libros, que los habíamos reservado, pero no los teníamos. Y un poco esto lo cuento, no para decir, mirá qué bueno que somos, que vendimos 2000 copias, sino por el hecho de que nos habla mucho sobre esta nueva economía y sobre esta nueva situación que se está viviendo. O sea, una publicación de Instagram puede generar lo que después muchas veces no generó estar en la televisión, ¿no? Entonces, está cambiando muchísimo la forma en que hacemos absolutamente todo, y
y no nos esperábamos que en el lanzamiento de este libro se diera un ejemplo más de que esto estaba siendo así, pero efectivamente fue así. Así que nada, quiero agradecerles por el tiempo, por la invitación, pedirles perdón por los perros que se acaban de levantar y están muy, muy alborotados. Y nada, a disposición para preguntas, comentarios, ideas, para alguna conversación. Bueno, gracias Augusto, y parte de nuestra realidad es eso del home office, de trabajar en la casa, donde ya no tenemos tan separado nuestro mundo privado de nuestro mundo público y profesional, así que es parte de esta época. Y me interesaron empezar por dos cuestiones. Uno, lo citaste a Andrés Oppenheimer, y él también escribió un libro que se llama Crear o Morir, donde dice que los países de Latinoamérica que no abracen la economía del conocimiento y la innovación van a quedar a la deriva. ¿De qué lado queremos estar, ¿no? ¿Qué ves vos que está haciendo la Argentina para ser un protagonista de este mundo y no quedar a la deriva, ¿no? Que ya, si vemos, debemos ser de los pocos países que multiplicó por 10 la pobreza en los últimos 50 años, que tiene un PBI similar al del año 2000 o los años 90, o sea que evidentemente no estamos dando un salto hacia adelante, sino que estamos retrocediendo, incluso más que muchos vecinos, ¿no? ¿Qué es lo que vos ves que estamos haciendo para justamente alinearnos con esta visión de Oppenheimer? Bueno, está buena la pregunta porque es un tema que había abordado poco y generalmente no se discute mucho. O sea, la Argentina, a ver, es un país que toma o tiene una tendencia a tomar como ciertas medidas esporádicas muy buenas y en algunas áreas muy específicas, ¿no? Sin embargo, lo que creo que carece es de un plan estratégico y a largo plazo que incorpore la economía del conocimiento como un eje central de su esquema productivo, que creo que sería un poco lo que muy humildemente tendríamos que hacer para alinearnos con esta visión de Oppenheimer. Es decir, el tema es, bueno, creo que hay una discusión anterior que es, ¿tenemos un plan estratégico sobre hacia dónde queremos encarar nuestra economía, nuestro desarrollo productivo? Probablemente, digamos, ahí está el eje del problema. Pero, digamos, por eso digo que la Argentina tiene algunas cosas como esporádicas y puntuales muy interesantes, ni hablar, por ejemplo, no sé, de cosas que incluso de largo plazo, como es el tema del INVAP, como es el tema de en su momento la ley de software, ¿no? Del 2004, que fue muy interesante en ese momento, que generó en gran parte, digamos, un marco que después ahora se buscó ampliar con la ley de economía del conocimiento y, bueno, que tuvo un montón de problemas en cuanto a su implementación después de haberse sancionado por unanimidad en el Senado y demás. Pero creo que el punto central, digamos, está en que realizamos algunos esfuerzos muy, muy interesantes. Por ejemplo, si yo me pongo a mirar hoy cómo está trabajando y hablo con las cámaras de la industria y demás, cómo está trabajando la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, la verdad que está trabajando bien. Digamos, al frente está María Apólito, él tiene un equipo muy serio de trabajo, tienen algunos programas que quizás yo no coincido del todo con programas como, no sé, Argentina Programa, quizás creo que no está enfocado del todo bien, pero más allá de eso, es interesante que eso se haga, que se ponga en práctica. Hay un montón de líneas de crédito y de financiamiento para municipios, para polos de economía del conocimiento. Entonces, ahora bien, dentro de el Ministerio de Desarrollo Productivo, no sé si es un área estratégica el área de la subse de economía del conocimiento. Y al mismo tiempo no sé tampoco qué tanto poder de decisión tiene ese propio ministerio a nivel nacional. Entonces, como para resumir la pregunta y no extenderme demasiado, creo que se hacen cosas muy interesantes en algunos sectores, ya sea desde el Estado o desde el sector privado o desde la colaboración entre ambas.
pero si no hay un plan estratégico a largo plazo de implementación, digamos, de este tipo de industrias, o de incorporación de este tipo de industrias a nuestro esquema productivo, eh, está muy difícil. Y después creo que también somos víctimas de nuestros propios parches, ¿no? Permanentemente. Es decir, hoy justo estaba viendo que salió como, se hizo viral ayer una regulación que en realidad ya existía, pero como que no sé, se viralizó por esas cosas, una regulación que hay con el tema de lo que es la ley penal cambiaria, ¿no? Y los freelance que exportan servicios y reciben divisas y a muchos lo cobran afuera, entonces parte de lo que se dice es, bueno, hay sanciones por eso. Y creo que hoy uno de los grandes problemas de la Argentina en términos de la industria del conocimiento es la brecha cambiaria. Digamos, cualquier persona que trabaje en la industria del conocimiento, es decir, con una brecha de casi el 100%, es imposible trabajar, o al menos es imposible trabajar y cobrar en la Argentina. Si están exportando servicios del conocimiento. Y eso es realmente un parche, ¿no? Un parche o un problema que no se quiere solucionar de fondo. Y creo que terminamos siendo víctimas de esos parches que ponemos. Entonces, por más que vos hagas una ley para promover la industria del conocimiento y le bajes ganancias o ingresos brutos, si después tenés una brecha cambiaria casi del 100%, es como que todo lo que beneficiaste acá lo perjudicaste con esto. Entonces creo que falta ese plan estratégico de largo plazo y que no es la única área en la que falta. Bueno, tenemos como ven, tenemos una visión bastante alineada y por eso en este seminario lo que justamente estamos es, el desafío es plantear una estrategia de país que sea un eje transversal, la economía del conocimiento, a todo, al Estado, a la seguridad, a la educación, la salud, ¿no? Y después a los distintos sectores, áreas productivas. Pero lo difícil es cómo hacer que la coyuntura y los parches no te jueguen en contra, ¿no? María Después, Eugenia, sí. discúlpame si puedo hacer una pregunta ahora porque tiene que ver en realidad con este Bueno, tema. perfecto, dale, Ana. Y lo que quieran preguntar que les sirva para ellos tienen que empezar a presentar su estrategia la semana próxima, así que lo que quieran, en por realidad ejemplo, como justo, qué sectores promoverían, etcétera. Dale. no, como justo está, mi consulta más que nada iba por el lado de la ley de la economía del conocimiento, entonces, digamos, aprovechando eso antes de cambiar otra vez de tema, no, iba a preguntar qué desventajas ves de la ley. Particularmente creo que la ley a 10 años como que se queda un poco corta, siento que tendría que ser con una mirada un poco más al futuro, justamente aprovechando lo que es la economía del conocimiento y todo lo que se puede exprimir de eso y todo lo que puede surgir. Bueno, una de las cosas entonces que comentaste recién es el hecho de la brecha cambiaria, como a pesar de los incentivos fiscales, termina como ensuciando quizás de alguna forma todos los pros que se le dan los beneficios. Quería saber si encontrabas alguna otra desventaja significativa en esa ley. Sí, yo creo, a ver, hay dos problemas con respecto a esa ley. Digamos, el primero de todos es que es una ley que tenía como el espíritu de la norma era brindar estabilidad fiscal. Es decir, entendiendo básicamente que uno de las formas de impulsar la economía del conocimiento o cualquier sector económico es darle una, si se quiere, mínima certidumbre de cuáles van a ser las condiciones o las reglas del juego para adelante. Y dentro de esa estabilidad, creo que el primer problema es un problema de origen de la actual norma. Es decir, si la ley de economía del conocimiento se votó casi por unanimidad en diputados, porque creo que se abstuvo o no la votó en contra del Frente de Izquierda y no sé si algún sector más, pero digamos, los dos grandes bloques votaron a favor y en Senado por unanimidad. Eso fue, si no me equivoco, junio, julio del 2019, o un poquito después. Bueno, después la implementación de la norma contemplaba que
había que inscribirse, las empresas de economía del conocimiento tenían que inscribirse en un registro, y a partir del 1 de enero, digamos, iba a empezar a regir esa regulación. Se produce el cambio de gobierno, el 28 de diciembre, si no me equivoco, se anuncia que queda suspendida esa norma. Una norma que había salido, repito, porque me parece muy importante, por unanimidad hacía 4 meses o 5 meses. Y creo que ahí se ataca el espíritu mismo de la norma, porque después, o sea, dejaste un margen de incertidumbre, primero de por qué se está suspendiendo de un día para el otro. Si bien te puede parecer que la ley sea buena o mala, pero suspenderla de un día para el otro es peor que todo lo malo que pueda hacer la ley. Y además, después, a partir de eso, lo que terminó sucediendo es que pandemia de por medio y demás, no tuvimos nueva ley hasta agosto, creo, del 2020. O sea, estuvimos 8 meses en qué está pasando. Entonces, creo que esa misma acción atenta contra el espíritu mismo de la ley. Es decir, si vos querías brindar estabilidad, digamos, todo lo que hiciste con eso fue mostrar inestabilidad. Después la ley se discute, y hay algo que incluso es peor, es decir, se había llegado a un acuerdo en diputados sobre la norma. Yo estuve trabajando específicamente sobre algunos puntos de esa ley, y se había llegado a un acuerdo, un consenso, digamos, entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y los 2 bloques de la Cámara de Diputados. Se termina aprobando la ley en diputados, se le incorporan algunas cosas interesantes, por ejemplo, algunas iniciativas para reducir la brecha de género en la industria del conocimiento. Es decir, se incorporan cosas interesantes. Se llega a un acuerdo en diputados, llega al Senado y se cambian puntos estratégicos de la norma, y uno de los puntos, digamos, que me parece a mí de los más importantes, es que esa estabilidad fiscal que se habla de 10 años, en realidad no termina siendo tal, porque básicamente lo que dicen es que después de los 2 años se puede modificar alguno de los puntos o de los beneficios impositivos de la norma en función de ciertas necesidades que pueda llegar a tener el regulador. Entonces, básicamente te está diciendo estabilidad fiscal a 10 años, pero inmediatamente después te está diciendo, bueno, no, depende, no está tan seguro que puedas tener esta estabilidad. Entonces, eso creo que es uno de los puntos flacos de la normativa. Después, a ver, hay algunas, no sé, hay una creación de un consejo consultivo ahí que quizás es medio innecesario, pero diría que el punto central es ese. Después es una norma que genera exención de beneficios impositivos. Creo que falta, por ejemplo, regulación en ese sentido para los freelancers, que es una parte muy importante de la industria del conocimiento. A ver, hay una realidad que quizá puede no gustarnos, pero buena parte de las startups no contratan gente y le pagan ganancias, contratan monotributistas, y eso está poco contemplado en la norma. Entonces, si queremos realmente impulsar a las startups o a las pymes tecnológicas, falta ahí quizá o regulación o beneficio, y esto está como más concentrado en las grandes empresas. Súper claro, gracias. Hoy hay una realidad, ¿no? A ver, quería señalar una cosa, que cuando hablamos de las fortalezas de la ciencia y la tecnología y los emprendedores en la Argentina, que obviamente tenemos un gran capital humano ahí, lo que está pasando ahora por esta inestabilidad normativa y por la brecha cambiaria de la que hablaste, Augusto, es que en este momento hay mucho dinero de los inversores de capital de riesgo internacionales que están por primera vez buscando de manera masiva en toda Latinoamérica dónde invertir, y startups y empresas en las que invertir, y Argentina está fuera de su radar por todas estas problemas. Entonces quienes necesitan acceder a capital de riesgo para crecer, tienen que registrar sus empresas fuera de la Argentina, porque nadie va a invertir en un marco de tanta inestabilidad, ¿no? Entonces, ese es un gran problema, porque va a haber una brecha cada vez mayor entre la velocidad de desarrollo de otros países y Argentina, que por problemas, ¿no?, por parches de hoy, o sin una mirada larga, no se da cuenta que nosotros competimos con vecinos
en esta carrera por ser el polo de innovación, y que si bien tenemos, bueno, y hoy hay también una competencia feroz por los recursos humanos, eso lo han dicho, ¿no? en los emprendedores que han venido, que en este momento las grandes empresas tienen mucha dificultad para retener talento, porque ya los pueden contratar viviendo en la Argentina, pero que trabajen remotamente en Berlín, en San Francisco, en Hong Kong. Entonces hay una batalla de talentos, por el talento, y si la Argentina le pone trabas a los freelancers, ¿no? Esa plata, en vez de entrar, podría ser freelance, pero son divisas que entran a tu país, si te van a multar y todo, la gente se va a ir. Hay un punto en el libro que dice: la salida no es Ezeiza, ahora está haciendo Buquebús, no es Ezeiza, porque muchos se van, nuestros emprendedores y talentos se van a Uruguay. Pero bueno, perdón, que iban a preguntar. Creo que tenemos que ver ese contexto, ¿no? Que es como que en esto de no ver el futuro, bueno, ¿cómo hacemos en esta mirada positiva para, obviamente, poder plantear estas cosas en la agenda pública, ¿no? Sí, no, muy cortito, así dejamos la pregunta. Pero claro, o sea, cuando nosotros hablamos de la salida en S6, es un poco porque lo que vemos es que hay una oportunidad enorme, y que verdaderamente la podemos aprovechar. O sea, la Argentina, digamos, decir que la Argentina es un país inviable es como una gran injusticia. El tema es, claro, cómo hacemos para evitar, digamos, todos estos elementos que terminan haciendo que la salida sea Ezeiza o Buquebús, etcétera, etcétera. Pero efectivamente, un poco lo que vemos es eso, que hay una oportunidad enorme que se está desaprovechando totalmente, y da el doble si se quiere, de la impotencia o de la bronca, por decirlo de alguna manera. No me acuerdo quién estaba ahí que quería preguntar. Yo Micaela. quería preguntar, sí, perdón Eugenia por No, hablarte preguntá, así. sí, no, está bien. ¿Qué tal? Buen día, Augusto. Me interesó mucho esto que mencionabas sobre el intento como de categorizar estas clases dirigentes, entre comillas. Una de las que mencionaste eran los académicos, y mi pregunta voy a hacer una introducción. Yo siento que desde los académicos es donde más claro se tiene esta idea de que no hay una estrategia a largo plazo. Ya sea vos y Mateo escribiendo el libro, Eugenia también participando, digamos, se generan ideas y se ponen estas ideas en la cabeza de la gente, se hacen públicas, pero aún así parece que en la práctica no sucede nada. ¿Cómo podría generarse una coordinación, una sinergia, ya sea entre estas clases dirigentes o con la población común y corriente, entre comillas, para efectivamente llevar estas ideas a la práctica y empezar a generar un cambio? Bueno, yo lo que veo un poco en ese sentido es, digamos, cuando hablo de la academia, estoy hablando más si quiere, de la dirigencia académica, y lo que creo es que, digamos, hay un tema muy importante ahí, que es, con el mundo cambiando tan rápido y tan aceleradamente, ¿cómo hacemos para trazar ciertos mecanismos que nos permitan a la academia, digamos, tener cierta flexibilidad? Porque durante toda la historia, digamos, lo que ha buscado la academia es conservar, si se quiere, y compartir el conocimiento, ¿no? Pero básicamente que el conocimiento no se pierda. Entonces, hay ahí un desarrollo de planes de estudios, en algunos que son muy difíciles siempre de modificar, o al menos en la experiencia que yo tengo, muy difíciles de modificar, son sectores, en la mayoría de los casos, bastante conservadores ante los cambios, ¿no? Y creo que lo ha demostrado. Obviamente siempre hay excepciones, siempre hay sectores que están a la vanguardia y que yo particularmente los admiro, pero creo que la pandemia nos ha demostrado cómo
no tengo problema en contar el caso particular de la universidad donde yo trabajo, es decir, se ha contratado, por ejemplo, este sistema, Zoom, de un día para el otro y pagando una fortuna cuando teníamos gratis Microsoft Teams. O sea, nunca hubo una estrategia de implementación de clases virtuales. Recién ahora se está pensando en cómo hacerlo, y alguien podría decir, bueno, la pandemia nos agarró por sorpresa. Creo que si la pandemia te agarró por sorpresa es porque no estabas mirando al futuro. Nadie se esperaba una pandemia, pero las clases virtuales, digamos, se venían implementando hace una década, entonces, por lo menos. Entonces creo que ahí sí falta una mirada un poco más de largo plazo. Y ahí pero sí, no, o sea, no quiero correrme del eje de tu pregunta, que va más a cómo generamos consensos de un desarrollo a nivel país, y cómo puede aportar un poco la academia en este sentido. O sea, creo que es un actor fundamental, y es un actor fundamental que tiene que estar más presente en la discusión cotidiana y política, y tiene un gran desafío que es generar más puentes con el resto de los sectores, ¿no? Es decir, creo que el gran desafío que tenemos los argentinos en este momento es generar puentes entre sectores, no solamente entre el que piensa distinto, sino el que hace cosas distintas, ¿no? Es decir, creo que, por ejemplo, la ciudad de Córdoba como provincia en general, tiene muy bien aceitado, dentro de todas las problemáticas que puede tener, pero tiene bien aceitado un diálogo entre la academia, el sector privado productivo y el Estado. Tiene diferentes clústeres tecnológicos y demás, y ese diálogo lo hace muy bien. Entonces creo que ese tipo de... Y por ejemplo, yo hace poco estuve en Córdoba, en la Cumbre Mundial de Economía Circular, y el rector de la Universidad Nacional, Hugo Yuri, estaba presente en todas las actividades y era casi como estaba al nivel protocolar del intendente, o más en realidad. Y eso me parece algo muy positivo, ¿no? En todas las actividades estaba presente el rector tiene esta mirada, Hugo, digamos, de una mirada mucho más de largo plazo, de una academia mucho más involucrada en la cuestión productiva. Entonces, hay un diálogo mucho más cercano, mucho más fluido, y eso tiene que suceder necesariamente, me parece. No sé si llegué a responder o me fui por las ramas. No, me parece interesante lo que decís, Augusto, de Hugo Yuri, que me acuerdo que el año pasado él tenía un proyecto para crear, no dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, pero no sé bien cómo, no sé si era algo municipal o qué era, pero una iniciativa, una universidad donde para entrar a la universidad no tenías que tener un título antes. Vos no necesitabas tener requisitos. Vos ibas y cursabas, y si pasabas los exámenes te recibías con algún título que te daban. Un poco como creo que Google o no sé qué, o cuál de ellas, de las tecnológicas, había dicho, ¿no? Como una universidad donde ya no es que tenías que haber tener los certificados anteriores para demostrar, tal vez si sos autodidacta podés ir y cursar y rendir y chau, ¿no? Entonces sí. él estaba pensando en algo así mucho más flexible y abierto, siendo un rector de una universidad nacional. Nosotros hemos visto muchos ejemplos, por eso no es necesario ir a ver ejemplos de otros países, hemos visto mucho la provincia de Santa Fe también, que tiene un trabajo muy aceitado, se ve entre la academia, el sector productivo y las políticas públicas. Un ejemplo... Perdón. Sí. No, seguí. No, digo, un ejemplo súper interesante del caso de Córdoba que estaba viendo el otro día y que tiene que ver con esto, no necesariamente con economía del conocimiento. Se desarrolló a ver, no quiero errarle a los nombres, pero supongamos que los nombres son estos. Una escuela de economía circular, que está financiada por capital municipal, o sea, canalizada a través del gobierno municipal, el ente Bio Córdoba. Es una escuela de economía circular, donde van a formarse los recuperadores urbanos, se van a formar en economía circular, reciben un título de la Universidad Nacional de Córdoba, y entonces trabajan
obviamente en empleos de mayor calidad, en temas de recuperación urbana y de reciclado y demás, trabajan directamente con las grandes empresas productivas del polo industrial que está ahí, que ahora se me va el nombre, Francisco, no sé cuánto se llama, no me acuerdo. Entonces, ahí hay un claro vínculo entre la academia, el sector público, digamos, dando, si se quiere, el marco y generando ahí el puente, y el sector productivo, generando dos bienes que son, digamos, ultra importantes. Uno que tiene que ver, obviamente, con la economía circular, el cuidado del medio ambiente, y otro que tiene que ver con la movilidad social, porque imagínense lo que es para un recuperador urbano que le den un título de la Universidad Nacional de Córdoba, que siempre viene como algo súper lejano, como algo que no iban a acceder. Entonces, es ese tipo de iniciativas, ¿no? Que no tiene que ser... O sea, creo que empieza por esas iniciativas de coordinación, que es algo muy pequeño, muy simple, que no estás cambiando el país, pero sí estás generando un cambio importante en esa comunidad. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo tengo una, pero o sea, Dale. como más, no sé si la podré responder, pero es más profunda, pero lo venís analizando, o sea, me siento muy identificado cómo lo vas analizando entre las dos Argentinas, que hay, donde hay una que emprende, hay unión, hay iniciativas, y la otra que esta gente que tiene iniciativas y tiene la economía circular y todos esos pensamientos, es como que no llega a donde tiene que llegar, o no se quiere mostrar o arriesgar, y siento que hay como una falencia de líderes que quieren asumir ese rol o llegar hasta ahí donde tienen que llegar, ¿no? No sé si se entiende. Sí, sí, a ver, en realidad yo lo que veo es que estos no son temas prioritarios de la agenda pública en este momento. O sea, sí son prioritarios desde mi punto de vista, no están en la prioridad máxima de la agenda pública. Y eso lo que genera es una dinámica política en donde permanentemente estamos haciendo foco, como decía antes, en la coyuntura, en lo urgente, y este tipo de cosas, digamos, no venden demasiado, si se quiere, en el debate público. Y yo creo, esto lo cuento a veces porque me parece muy importante en este sentido. Cuando nosotros todavía no habíamos publicado este libro, se dio de tener una conversación con alguien, un consultor político muy importante, un café, y nos decía: miren, chicos, esto que ustedes están planteando está buenísimo, pero la realidad es que este tipo de iniciativas digamos, no generan, no atraen votos, no generan, digamos, interés de público y demás. Y la verdad que si hoy nos ponemos a mirar la campaña, digamos, nos generaba muchísima curiosidad ver cómo muchos políticos estaban hablando de la palabra futuro, ¿no? Y hablaban de tecnología y de futuro. Y eso, en parte, digamos, tiene que ver con que hay una demanda de la sociedad de hablar más de estos temas. Creo que lo que podemos hacer como sociedad es reclamar y buscar que cada vez más estos temas estén sobre la agenda pública y tratar de ponerlos nosotros sobre la agenda pública. Digamos, sin quedar... Sí. Perdón. No, ya cierro con esto. Sin Sí. quedarnos en la idea de que digamos, el cambio tiene que venir de arriba hacia abajo, ¿no? De que tiene que haber un líder que lleve adelante esto, sino que también podemos aportar desde abajo hacia arriba. Quería volver a la pregunta que te hizo Micaela de la academia. Estudiando ciencias políticas, ¿ustedes estudiaron los temas de la economía del conocimiento, del cambio de paradigmas que está viviendo el mundo, ¿no? Donde se piensa que hasta tal vez ahí va a haber una mutación de la especie humana, etcétera, etcétera? ¿Fueron cosas que vieron? ¿Cómo la tecnología está impactando? Sí, en la carrera. No, nada, absolutamente nada.
¿En qué año te Absoluta. recibiste, Augusto? Y yo en el 2015. Ok. Mi hija No, estudió absolutamente. ciencias políticas en Francia y tampoco, no vieron Claro. estos temas, ¿no? No, no. Eugenia, agrego eso que estás diciendo, que creo que los programas de las universidades están bastante desactualizados en cuanto a la actualidad real que vivimos. Yo escuché sobre Industria 4.0 hacia el final de la carrera en una materia optativa de sistemas. O sea, pasa mucho eso, creo que es parte de Por eso, si de en, la si en realidad la UBA, en académica. ciencias económicas, no es un tema desde el día 1, Totalmente. como es en la ORT, donde ustedes fueron a la escuela, ¿no? Donde Sí, ya, Mateo, sí. Mateo, Sí. donde te van poniendo, porque esto está, como dijimos, en toda la vida, no es un tema de los empresarios o los economistas que estudian más la macro y no tanto la producción y la tecnología como... Este es un tema importante. Este seminario que empezó el año pasado, justo cuando empezó la pandemia, en realidad es bastante disruptivo porque no es algo habitual, ¿no? Yo tendré una pregunta para vos ¿cómo ven tus pares, los jóvenes de tu edad o más jóvenes, este tema? ¿Se sienten parte de esto y quieren que esto esté en la agenda, o los ves más tradicionales que están pensando que vaca muerta, el petróleo y la soja nos va a salvar y que, etcétera, etcétera? No sé, No, estos... yo Sí. creo que hay de todo, creo que hay de todo. Sí hay como que muchos de estos temas son mucho más fácil de transmitir en un ambiente o en una audiencia capaz más millennial, por decirlo de alguna manera, y ni que hablar centennial, porque digamos, creo que a nadie hay que explicarle demasiado cuál es la potencialidad que tiene la inteligencia artificial. O sea, sí, a mucha gente le puede llamar la atención, pero creo que le es mucho más sencillo de entenderlo. Pero, digamos, al no haber tampoco mecanismos, ni siquiera ni en la universidad ni en la escuela donde estos conocimientos, y se esté pensando además en esto en el país, creo que la mayor mirada o la mayor crítica que a veces recibimos por parte de nuestra generación tiene que ver con decir, esto en la Argentina es imposible, esto en la Argentina no pasa. Creo que va más por ese lado. Y ustedes, el resto, cuando ustedes cuentan a sus amigos lo que están viendo, ¿les parece, bueno, esto es una utopía, no, es para una élite? ¿O se sienten parte, que quieren ser parte de ese movimiento de cambio? Yo vengo hablando mucho en mi ambiente, y sos como el raro. Sos, o sea, como que no lo ven así, o lo ven imposible, es inviable, es todo palabras de nunca, nunca, sin esperanza, y vos decís, te agarra una frustración porque son tus más cercanos. Pero de a poco te empiezan a escuchar y empezás a influir, y eso está bueno, se empieza a notar. A mí me hizo como reflexionar bastante que es verdad que en una agenda política, ahora que estamos en el medio de elecciones, no escuchás hablar de esto, pero ni por asomo, ni siquiera de alguna de los puntos. O sea, no te digo que den toda una charla como si fuese seminario en una propaganda, pero es increíble como no es tema de conversación, y particularmente no tengo estas conversaciones, o no salen mucho, no terminan fluyendo con mis compañeras porque no están en carreras parecidas, y este tema no es algo que se hable ni por asomo, y yo también lo estoy prácticamente aprendiendo e interiorizándome desde que hice planeamiento, estrategia, como le gusta decir a Roberto, y nada, fue el año pasado, o sea, estoy cursando hace años y no hay nada ni parecido, así que sí, es medio loco. No sorprende que salgan dirigentes viejos, si en la universidad y en la escuela no son estos los temas, ¿no? Entonces, otro tema que hubo esta semana que me pareció que hemos hablado poco es del tema del medio ambiente y esa inversión enorme en hidrógeno verde. ¿Qué rol
tiene todo el tema de la migración hacia las energías limpias, la producción limpia, y qué posibilidades tiene la Argentina. ¿Lo verías como algo, un eje estratégico de una estrategia de país? Sí, totalmente, totalmente. Es súper, un tema súper interesante y que genera muchísimo, muchísimo valor agregado. Es decir, por un lado, digamos, nosotros creo que tenemos ahí una oportunidad, no solamente de generar un cambio en el medio ambiente, sino generar un montón de puestos de trabajo, de empleo y demás. Y acá creo que se ve claramente cómo algunas reglamentaciones capaz vetustas perjudican muchísimo este desarrollo, ¿no? Justamente ayer estaba viendo el tema de qué pasa cuando vos autogenerás energía. Bueno, generalmente vos cuando autogenerás energía se lo tenés que vender a una red, a la red centralizada. La verdad que en ese momento como el repago de tu inversión en esas energías limpias es muy a largo plazo, especialmente en momentos donde la energía está tan ficcionalmente o ficticiamente barata. Y hay un Claro, ¿no? montón, y esto no es solamente un problema de la Argentina, o sea, hay países que lo deben estar haciendo muy bien, pero hay muchos otros países donde pasa algo parecido. Y hay herramientas tecnológicas, justamente estaba viendo con blockchain ayer, una iniciativa que se llama Pilot Network, que lo que básicamente vos lo que haces es vender, digamos, vender directamente al vecino o a quien vos quieras esa energía que estás produciendo. Eso Claro. está totalmente trazado con blockchain, entonces vos ves la trazabilidad de cada uno, o sea, de la energía que estás vendiendo, quién la usa, etcétera, etcétera. Y creo que ahí tenemos una oportunidad muy grande para generar valor a partir de eso. O sea, la tecnología y la sustentabilidad, digamos, como dos ejes. Fascinante, esto que uno puede producir su propia energía y después venderle al vecino o a su pueblo y no tener que ir a la red central, y eso terminaría con todos estos temas, ¿no? O ayudaría a mejorar, porque no hay una sola solución. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. Vos, Roberto, algún... No, lo que nosotros estamos haciendo desde la Facultad esta de Ciencias Económicas y fundamentalmente en la carrera de Administración, que no es administración de empresas, es administración, al ser administraciones de cualquier tipo de organización, y en el fondo queremos sacar de acá a los líderes para manejar el país en el futuro, no que salgan de un abogado que no tiene ninguna formación. Entonces, lo que nosotros estamos buscando, por eso estamos haciendo estrategia país, estamos haciendo otro de estrategia provincias y municipios, estamos haciendo otro de sustentabilidad y toda la parte esa, estamos haciendo otro de educación, y entonces cómo cambiamos toda la educación de fondo, estamos haciendo otro de cosas disruptivas, de empresas disruptivas, organizaciones disruptivas. O sea, estamos cambiando un poco todo y estamos haciendo la base de todo el tema de estrategia de una manera distinta. Entonces, todo eso es el aporte para el futuro, digamos, y que queremos que los líderes del país en el futuro sean formados de esta forma, ¿no es cierto? Entonces, que ya haya una formación y que podamos tener una estrategia país, que las provincias se manejen, que se maneje el tema de sustentabilidad, que cambie la educación de fondo. Hay que hacer muchos cambios y bueno, eso creo que es importantísimo para el país y en eso estamos todos, y tenemos la suerte de que la mayoría de los alumnos están muy metidos en esto y estamos logrando resultados buenísimos. Bueno, por mi Así parte, que felicitarlos. estamos muy contentos. Como decía, por mi parte, felicitarlos porque me parece que está excelente la iniciativa y es súper necesario que se haga, así que agradecido de formar parte. Bueno, Así Augusto, que muchísimas gracias, sí, muchísimas Augusto. gracias, y no sé si querés decir algo más o No, alguna... No, bueno, gracias. un placer, y como ves estamos muy alineados con lo que ustedes están haciendo, también con el grupo de Con Argentina, donde participamos juntos, que tenemos esta visión, y bueno, y creo que de las cosas que dijo Augusto me gustó eso, que no esperar que las soluciones vengan de arriba, Claro.
tampoco sentirse mal porque a veces uno siente que somos pocos y no va a haber un cambio, que en cualquier contexto lo importante es ponerse en marcha y hacerlo, y no decir, bueno, si no se puede, si los otros no lo hacen, yo tampoco lo hago, ¿no? Y uno nunca sabe cuándo se da el contexto y las posibilidades de que eso empiece a tener más impacto, pero si uno no empezó, cuando llega la oportunidad no está preparado, entonces hay que empezar, y siempre hay gente que hay mucha gente valiosa que está haciendo cosas impresionantes en nuestro país, así que, bueno, muchas gracias. Gracias, Augusto. Gracias, muchas gracias por la Augusto. invitación. Bueno, Hasta luego, nos vemos. hasta luego. No sé si quieren Gracias. algo de la semana que viene, de los grupos, de quién empieza y todo eso, o ya está Ya organizado. mandamos el cronograma. No hubo Bueno. ninguna Bueno, duda. chicos, suerte, y aprovechen para decir lo que piensan, no lo vean como un examen, es una posibilidad de expresarse, de crear, de soñar, de bajar a tierra cosas que, ¿no?, que han estado Cualquier duda que tengan me pueden imaginando. consultar por el celular, por WhatsApp, sin ningún tipo de problema. Así que lo que necesiten, que quieran consultar, estoy para poder ayudarlos. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Así que gracias, buena semana. buena semana, hasta Buena luego. semana. Chao. Chau, chau. Bueno, ya hemos llegado al final de este Ahora, trayecto. ¿Eh? Ya a ver cómo. Sí. ¿Eh? Bueno, así que ya la semana